En la isla griega de Kos, hace más de 2400 años, un hombre observaba algo que cambiaría para siempre la historia de la medicina. Su nombre era Hipócrates, y lo que descubrió fue tan simple que las generaciones futuras terminarían olvidándolo por completo en su búsqueda de soluciones cada vez más complicadas y costosas. Hipócrates notó que los pescadores que trabajaban en las aguas frías del mar Egeo sanaban más rápido de sus heridas que los artesanos que trabajaban en ambientes cálidos. Observó que la hinchazón cedía cuando se aplicaba agua fría, que el dolor disminuía cuando el frío tocaba la piel, que el cuerpo humano respondía al frío de una manera que parecía casi milagrosa, pero que en realidad era profundamente natural. Escribió sobre esto en sus tratados médicos, documentó casos, desarrolló métodos, y durante siglos después de su muerte los médicos que seguían sus enseñanzas utilizaron el frío como una de sus herramientas más poderosas de sanación. Pero algo sucedió en el camino hacia la medicina moderna. El frío fue olvidado, reemplazado por sustancias químicas que podían patentarse y venderse, sustituido por procedimientos costosos que requerían equipos especializados. La herramienta de sanación más simple y accesible que existe fue abandonada en favor de soluciones que beneficiaban más a quienes las vendían que a quienes las necesitaban. Este audiolibro es un intento de recuperar ese conocimiento perdido. No encontrarás aquí fantasías ni promesas milagrosas. Encontrarás la historia documentada de cómo el frío ha sido utilizado para sanar durante miles de años. Encontrarás los mecanismos que la ciencia moderna ha confirmado sobre por qué funciona. Y encontrarás formas prácticas de aplicar este conocimiento ancestral en tu propia vida. El frío no es el enemigo de tu cuerpo. Es el interruptor de sanación que siempre ha estado ahí esperando ser activado. Capítulo 1. Hipócrates y el secreto del frío. 400 años antes del nacimiento de Cristo, en una pequeña isla del mar Egeo, llamada Kos, nació el hombre que cambiaría para siempre la forma en que la humanidad entendía la enfermedad y la sanación. Su nombre era Hipócrates, y la historia lo recordaría como el padre de la medicina. Pero había un aspecto de sus enseñanzas que la historia prefirió olvidar convenientemente durante los últimos siglos. Hipócrates fue el primero en separar la medicina de la superstición y la magia. Mientras otros curanderos de su época atribuían las enfermedades a maldiciones de los dioses o posesiones de espíritus malignos, él insistía en observar el cuerpo humano como un sistema natural que seguía leyes naturales. Y una de las leyes que observó con mayor claridad fue la respuesta extraordinaria del cuerpo al frío. En sus escritos, que han sobrevivido más de 2 milenios, Hipócrates documentó cómo utilizaba el frío para tratar una variedad asombrosa de condiciones. Para las heridas abiertas, aplicaba compresas empapadas en agua fría que detenían el sangrado y reducían la hinchazón de maneras que parecían casi sobrenaturales a quienes las presenciaban. Para los dolores articulares, recomendaba inmersiones en las aguas frías del mar que aliviaban el sufrimiento cuando nada más funcionaba. Para las fiebres altas que amenazaban la vida de sus pacientes, utilizaba paños fríos que bajaban la temperatura corporal y permitían que el cuerpo recuperara su equilibrio natural. Lo que Hipócrates observó sin tener el lenguaje científico para explicarlo era que el frío activaba algo dentro del cuerpo humano, algo que el cuerpo ya sabía hacer, pero que necesitaba un estímulo específico para ponerse en marcha. No estaba introduciendo nada extraño ni artificial en el organismo. Simplemente estaba despertando una capacidad de sanación que el cuerpo ya poseía de manera innata desde el nacimiento. Los pescadores de Kos le habían enseñado esta lección sin saberlo. Hipócrates pasaba horas en el puerto, observando a estos hombres que trabajaban todos los días en las aguas frías del Egeo. Notó que a pesar de las condiciones duras de su trabajo y de las heridas frecuentes que sufrían manejando redes y anzuelos, estos hombres sanaban con una rapidez que no veía en otros pacientes.
Sus heridas no se infectaban con la frecuencia esperada. Sus articulaciones, a pesar del esfuerzo constante, se mantenían funcionales hasta edades avanzadas. Sus cuerpos parecían más resistentes y más capaces de recuperarse de cualquier daño. La conexión era obvia para una mente observadora como la suya. El agua fría del mar no solo no les hacía daño, sino que de alguna manera los protegía y los sanaba constantemente. El frío era su medicina diaria, aunque ellos mismos no lo supieran ni lo apreciaran conscientemente. Hipócrates comenzó a experimentar con esta observación en su práctica médica. Desarrolló protocolos específicos para diferentes condiciones. Para la inflamación aguda, recomendaba aplicaciones de frío intenso durante períodos cortos. Para el dolor crónico sugería inmersiones más prolongadas en agua fría, pero no helada. Para las heridas frescas indicaba compresas frías, cambiadas frecuentemente para mantener la temperatura baja de manera constante durante las primeras horas críticas. Los resultados que obtenía eran tan consistentes que el uso del frío se convirtió en uno de los pilares de la medicina hipocrática que dominaría el mundo occidental durante más de 1000 años después de su muerte. Sus estudiantes y los estudiantes de sus estudiantes continuaron utilizando el frío como herramienta fundamental de sanación, transmitiendo este conocimiento de generación en generación. Pero Hipócrates sabía algo más, que no escribió tan claramente en sus tratados. Sabía que el frío no solo trataba síntomas, sino que de alguna manera enseñaba al cuerpo a sanarse mejor a sí mismo. Los pacientes que se sometían regularmente a tratamientos con frío no solo mejoraban de sus condiciones actuales, sino que parecían enfermarse menos en el futuro. Sus cuerpos se volvían más resistentes, más capaces de mantener la salud sin intervención externa. Este era el verdadero secreto que Hipócrates había descubierto en las aguas frías del Egeo. El frío no era simplemente un tratamiento para aplicar cuando algo andaba mal. Era una forma de despertar y fortalecer la capacidad innata del cuerpo para mantenerse sano y repararse a sí mismo cuando algo fallaba. El padre de la medicina había encontrado el interruptor de sanación que todos llevamos dentro, y durante más de 2000 años ese conocimiento estuvo disponible para quien quisiera utilizarlo. Pero Hipócrates no fue el primero en descubrir este secreto. 1000 años antes de su nacimiento, otra civilización ya había documentado el poder sanador del frío en uno de los textos médicos más antiguos que se conocen. Capítulo 2. Los egipcios y el papiro. Edwin Smith. 1000 años antes de que Hipócrates naciera en la isla de Kos, una civilización extraordinaria ya había descubierto el poder sanador del frío y lo había documentado con una precisión que todavía asombra a los historiadores de la medicina. En las arenas del antiguo Egipto, los médicos de los faraones utilizaban el frío como una de sus herramientas más valiosas para tratar heridas y enfermedades que de otro modo habrían sido mortales. El documento que prueba este conocimiento ancestral se conoce hoy como el papiro Edwin Smith, en honor al coleccionista estadounidense que lo adquirió en 1862 de un comerciante de antigüedades en la ciudad egipcia de Luxor. Pero el papiro en sí es mucho más antiguo. Los expertos han determinado que fue escrito alrededor del año 1500 a.C., aunque probablemente sea una copia de un texto aún más antiguo que podría remontarse al año 2500 a.C. Esto significa que estamos hablando de conocimiento médico documentado hace más de 4500 años. Lo que hace único al papiro Edwin Smith entre todos los textos médicos antiguos es su enfoque completamente racional y práctico. A diferencia de otros papiros médicos egipcios que mezclaban tratamientos físicos con encantamientos mágicos y súplicas a los dioses, este documento presenta 48 casos clínicos descritos con una metodología que cualquier médico moderno reconocería inmediatamente.
Cada caso incluye una descripción del problema, un examen diagnóstico, un pronóstico y un tratamiento recomendado, basado en la observación y la experiencia práctica. Y entre estos tratamientos, el frío aparece una y otra vez como la intervención preferida para una variedad de condiciones que incluían heridas infectadas, inflamaciones severas y lesiones traumáticas de todo tipo. Los médicos egipcios describían con detalle cómo preparar las compresas frías, cómo aplicarlas correctamente y con qué frecuencia debían cambiarse para mantener su efectividad durante el tiempo necesario para que el cuerpo completara su proceso de sanación natural. Lo más extraordinario de estos registros es lo específicos que son sobre los resultados esperados. Los médicos egipcios sabían exactamente qué esperar cuando aplicaban frío a una herida inflamada. Sabían que la hinchazón disminuiría en un tiempo predecible. Sabían que el dolor se reduciría de manera notable y consistente. Sabían que las heridas tratadas con frío tenían muchas menos probabilidades de infectarse que las heridas dejadas sin tratamiento o tratadas de otras maneras menos efectivas. Este nivel de conocimiento detallado y preciso solo puede venir de siglos de observación cuidadosa y experimentación sistemática. Los egipcios no estaban adivinando cuando usaban el frío para sanar. Estaban aplicando un conocimiento acumulado durante generaciones que había sido probado una y otra vez en innumerables pacientes, hasta que los resultados eran predecibles y confiables para cualquier médico entrenado en estas técnicas ancestrales. Los constructores de las pirámides sufrían constantemente lesiones en su trabajo agotador bajo el sol del desierto. Caídas, golpes, cortes y aplastamientos eran parte de la vida diaria en las obras monumentales del antiguo Egipto. Los médicos que atendían a estos trabajadores desarrollaron una experiencia inigualable en el tratamiento de traumatismos de todo tipo, y el frío era su aliado más confiable cuando necesitaban detener la inflamación y acelerar la recuperación de hombres que debían volver al trabajo lo más rápido posible. Las aguas del Nilo proporcionaban el recurso fundamental para estos tratamientos. Los médicos egipcios sumergían vendas de lino en agua fría del río sagrado y las aplicaban sobre las heridas y las zonas inflamadas, cambiándolas frecuentemente para mantener la temperatura baja durante horas si era necesario. En casos más severos, sumergían directamente la parte afectada del cuerpo en recipientes llenos de agua fría del Nilo, manteniendo la inmersión durante el tiempo que consideraban óptimo según la gravedad de la condición que trataban. El papiro Edwin Smith representa el documento médico más antiguo que conocemos que describe el uso terapéutico del frío con detalle práctico y científico. Pero es casi seguro que este conocimiento era aún más antiguo que el papiro mismo. Los egipcios que escribieron este documento estaban registrando prácticas que ya habían sido utilizadas durante siglos antes de que alguien pensara en documentarlas por escrito para las generaciones futuras. Esto significa que el uso del frío para sanar el cuerpo humano no es un descubrimiento moderno ni una moda reciente. Es uno de los conocimientos más antiguos de la humanidad, un conocimiento que nuestros ancestros consideraban tan valioso que lo documentaron cuidadosamente hace más de 4 milenios para asegurarse de que no se perdiera nunca. Y sin embargo se perdió, o más precisamente fue abandonado en favor de tratamientos más rentables para quienes los vendían, aunque menos efectivos para quienes los necesitaban. Pero antes de explorar cómo se perdió este conocimiento ancestral, debemos conocer la historia del hombre que lo redescubrió en el siglo XIX de la manera más dramática y personal posible. Capítulo 3. El monje que se curó en el Danubio. En el año 1849, un joven seminarista alemán de 28 años llamado Sebastian Kneipp recibió la noticia que en aquella época equivalía a una sentencia de muerte.
Los médicos le diagnosticaron tuberculosis pulmonar avanzada y le dijeron que no había nada que pudieran hacer por él. La tuberculosis era la enfermedad más temida del siglo XIX y mataba a millones de personas cada año, sin distinción de edad ni clase social. No existía cura conocida y los pacientes simplemente esperaban la muerte mientras sus pulmones se deterioraban lentamente hasta que ya no podían respirar. Sebastian Kneipp se negó a aceptar este destino. Aunque su cuerpo se debilitaba cada día y la tos con sangre se hacía más frecuente, su mente seguía buscando desesperadamente alguna solución que los médicos de su tiempo no pudieran ofrecerle. Pasaba horas en la biblioteca del seminario buscando cualquier información que pudiera darle esperanza cuando todos los expertos le habían dicho que no la había. Fue en esa biblioteca donde encontró un pequeño libro olvidado, escrito décadas antes por un médico llamado Johann Sigmund Hahn. El libro describía el uso del agua fría como tratamiento para diversas enfermedades, y aunque la medicina oficial de la época lo consideraba una curiosidad anticuada, algo en esas páginas resonó profundamente con el joven seminarista moribundo. No tenía nada que perder y decidió probar lo que el libro describía sin importar lo extremo que pareciera. En pleno invierno alemán, cuando las temperaturas caían muy por debajo del punto de congelación, Sebastian Kneipp comenzó a caminar hasta el río Danubio varias veces por semana. Se quitaba la ropa y se sumergía en las aguas heladas durante varios minutos, soportando el frío intenso que cortaba la piel como 1000 cuchillos diminutos. Luego salía del agua, se vestía rápidamente y corría de regreso al seminario para entrar en calor antes de que la hipotermia pudiera hacer daño permanente a su cuerpo ya debilitado por la enfermedad. Sus compañeros del seminario pensaban que había perdido la razón. Los médicos que se enteraron de sus prácticas le advirtieron que estaba acelerando su propia muerte con esa locura. Pero Sebastian Kneipp notó algo que nadie esperaba. Después de cada inmersión en el Danubio helado, se sentía extrañamente mejor. La tos disminuía durante horas. Podía respirar con más facilidad. Su energía aumentaba en lugar de disminuir como todos predecían que sucedería. Continuó con sus inmersiones durante meses a pesar de las advertencias y las críticas, y lentamente, de manera casi imperceptible al principio pero cada vez más evidente, con el paso del tiempo, su condición comenzó a mejorar. La tos con sangre se hizo menos frecuente. Sus pulmones recuperaron capacidad. El color volvió a su rostro demacrado. La sentencia de muerte que los médicos habían pronunciado comenzó a parecer cada vez menos definitiva. En menos de un año, Sebastian Kneipp estaba completamente curado de una enfermedad que mataba a la gran mayoría de quienes la contraían. Los mismos médicos que le habían dicho que se preparara para morir no podían explicar lo que había sucedido. Algunos lo atribuyeron a un error de diagnóstico, aunque los síntomas habían sido inequívocos. Otros simplemente se negaron a creerlo y prefirieron ignorar el caso como una anomalía inexplicable. Pero Sebastian Kneipp sabía exactamente qué lo había curado y dedicó el resto de su vida a desarrollar y perfeccionar los métodos de hidroterapia con agua fría que le habían salvado la vida. Después de ser ordenado sacerdote, combinó su ministerio religioso con una misión médica tratando a miles de pacientes con técnicas basadas en el agua fría que refinó durante décadas de práctica y observación cuidadosa. Su fama se extendió por toda Europa y más allá. Personas desesperadas que habían sido desahuciadas por la medicina convencional viajaban desde países lejanos para recibir sus tratamientos. Príncipes y campesinos hacían fila juntos, esperando su turno para sumergirse en las aguas frías que el padre Kneipp prescribía con la autoridad de quien había experimentado personalmente el poder sanador del frío. Escribió varios libros documentando sus métodos y sus resultados. El más famoso de ellos, titulado Mi cura de agua, se convirtió en un éxito internacional
traducido a decenas de idiomas y leído por millones de personas en todo el mundo que buscaban alternativas a una medicina convencional que muchas veces no podía ayudarlos. Sebastian Kneipp murió en 1897 a los 76 años de edad, casi 50 años después de que los médicos le dijeran que moriría joven de tuberculosis. Su vida fue la prueba viviente de que el frío podía hacer lo que la medicina de su tiempo consideraba imposible. El monje del Danubio había redescubierto por necesidad desesperada el mismo secreto que Hipócrates había documentado 2000 años antes, y que los egipcios habían conocido 1000 años antes que Hipócrates. El frío no era el enemigo del cuerpo humano, era el interruptor que activaba poderes de sanación que la mayoría de las personas ni siquiera sabían que poseían, pero quedaba por entender exactamente cómo funcionaba este interruptor. Eso lo descubriría la ciencia moderna más de un siglo después de la muerte de Kneipp. Capítulo 4. El frío y la inflamación. Durante miles de años, los sanadores que utilizaban el frío sabían que funcionaba, pero no podían explicar exactamente por qué. Hipócrates observó los resultados. Los egipcios documentaron los procedimientos. Sebastian Kneipp perfeccionó las técnicas, pero ninguno de ellos tenía acceso a los microscopios y los laboratorios que revelarían finalmente los mecanismos ocultos detrás del poder sanador del frío. Esa comprensión llegaría recién en el siglo XX, cuando la ciencia moderna comenzó a desentrañar los secretos que el cuerpo humano había guardado durante milenios. Lo primero que los científicos descubrieron fue la conexión profunda entre el frío y la inflamación. La inflamación es la respuesta natural del cuerpo ante cualquier daño o amenaza. Cuando te cortas un dedo, o te tuerces un tobillo, o una bacteria invade tus tejidos, el sistema inmunológico responde enviando sangre adicional a la zona afectada, junto con células especializadas y sustancias químicas diseñadas para combatir la amenaza y comenzar el proceso de reparación. Esta respuesta es esencial para la supervivencia, y sin ella moriríamos de la menor herida o infección. Pero el problema es que la inflamación muchas veces se excede en su respuesta. El cuerpo envía demasiadas células inflamatorias, libera demasiadas sustancias químicas irritantes. La hinchazón se vuelve excesiva y comienza a causar más daño del que previene. El dolor se intensifica más allá de lo necesario para alertarnos del problema. Lo que comenzó como una respuesta protectora se convierte en un problema adicional que retrasa la sanación en lugar de acelerarla. Y aquí es donde el frío hace su magia. Cuando el frío toca la piel, los vasos sanguíneos de la zona se contraen inmediatamente en un proceso llamado vasoconstricción. Esta contracción reduce drásticamente el flujo de sangre hacia el área afectada. Menos sangre significa menos células inflamatorias llegando a la zona, menos sustancias químicas irritantes acumulándose en los tejidos, menos hinchazón presionando contra los nervios y causando dolor innecesario. El frío no detiene la inflamación por completo, porque eso sería peligroso. El cuerpo todavía necesita responder al daño y comenzar el proceso de reparación. Lo que el frío hace es modular la respuesta inflamatoria manteniéndola en niveles óptimos para la sanación sin permitir que se desborde y cause daño adicional. Es como ajustar el volumen de una radio que está demasiado alto. No la apagas porque quieres escuchar la música. Simplemente la bajas a un nivel donde puedas disfrutarla sin dañar tus oídos. Los científicos también descubrieron que el frío reduce la producción de sustancias llamadas mediadores inflamatorios. Estas son las moléculas químicas que el cuerpo produce para coordinar la respuesta inflamatoria. Incluyen sustancias como las prostaglandinas, las citoquinas y los leucotrienos que amplifican la inflamación y prolongan el dolor mucho después de que la amenaza original ha sido controlada. El frío inhibe la producción de estas sustancias, reduciendo tanto la intensidad como la duración de la respuesta inflamatoria.
Este descubrimiento explicaba algo que los sanadores antiguos habían observado sin poder entender. Explicaba por qué las heridas tratadas con frío sanaban más rápido, aunque pareciera contradictorio enfriar algo que el cuerpo estaba tratando de calentar con inflamación. La inflamación excesiva no acelera la sanación, sino que la retrasa. Al moderar esta respuesta, el frío permite que el cuerpo sane de manera más eficiente, sin desperdiciar recursos, en una reacción exagerada que causa más problemas de los que resuelve. La ciencia moderna también reveló que la inflamación crónica de bajo grado está detrás de muchas enfermedades que aquejan a millones de personas en el mundo actual. Artritis, diabetes, enfermedades cardíacas e incluso algunos tipos de cáncer tienen componentes inflamatorios significativos. El cuerpo moderno vive en un estado de inflamación constante causado por el estrés, la mala alimentación, la falta de movimiento y la exposición a toxinas ambientales. Esta inflamación persistente daña los tejidos lentamente durante años y décadas, hasta que aparecen enfermedades que parecen surgir de la nada, pero que en realidad se han estado gestando silenciosamente durante mucho tiempo. El frío ofrece una forma natural y accesible de combatir esta inflamación crónica sin necesidad de medicamentos, que muchas veces tienen efectos secundarios significativos. Los antiinflamatorios farmacéuticos funcionan de manera similar al frío, inhibiendo la producción de mediadores inflamatorios. Pero mientras los medicamentos introducen sustancias químicas extrañas en el cuerpo, el frío simplemente activa mecanismos de regulación que el cuerpo ya posee de manera natural. Hipócrates no conocía las prostaglandinas ni las citoquinas. Los egipcios no tenían microscopios para observar los vasos sanguíneos contrayéndose. Sebastian Kneipp no podía medir los niveles de mediadores inflamatorios en la sangre de sus pacientes. Pero todos ellos observaron los resultados de estos procesos invisibles y aprendieron a utilizarlos para sanar, aunque no pudieran explicar la ciencia detrás de lo que estaban haciendo. Ahora nosotros tenemos esa explicación, y con ella viene la comprensión de que el frío no es simplemente un remedio popular anticuado, sino una herramienta terapéutica con mecanismos de acción bien documentados y científicamente comprobados. Pero la reducción de la inflamación era solo el comienzo. Los científicos pronto descubrirían que el frío también tenía un efecto profundo y directo sobre el dolor mismo. Capítulo 5. El interruptor del dolor. El dolor es el sistema de alarma más antiguo del cuerpo humano. Existe para protegernos alertándonos cuando algo anda mal y necesita atención inmediata. Sin dolor, tocaríamos superficies ardientes sin retirar la mano. Caminaríamos sobre huesos rotos causando daño irreparable. Ignoraríamos infecciones hasta que fuera demasiado tarde para tratarlas. El dolor es esencial para la supervivencia y debemos estar agradecidos de poder sentirlo, aunque en el momento no lo parezca. Pero el dolor también puede convertirse en un problema cuando deja de cumplir su función protectora y se transforma en una condición crónica que persiste mucho después de que la amenaza original ha desaparecido. Millones de personas viven con dolor constante que ya no les está diciendo nada útil sobre su cuerpo. Es como una alarma de incendios que sigue sonando horas después de que el fuego ha sido apagado. La alarma cumplió su función, pero ahora simplemente causa sufrimiento innecesario sin ningún beneficio. Los científicos que estudiaban los efectos del frío sobre el cuerpo humano descubrieron algo extraordinario sobre su relación con el dolor. Encontraron que cuando la temperatura de la piel desciende por debajo de los 15 grados centígrados, las señales de dolor comienzan a disminuir drásticamente hasta casi desaparecer por completo. El frío no simplemente distrae del dolor ni lo enmascara temporalmente. El frío literalmente apaga las señales nerviosas que transmiten la sensación de dolor desde los tejidos hacia el cerebro. El mecanismo detrás de este efecto
tiene que ver con la velocidad a la que diferentes tipos de fibras nerviosas transmiten información. El cuerpo humano tiene varios tipos de nervios especializados en detectar diferentes sensaciones. Algunos nervios detectan el tacto suave, otros detectan la presión, otros detectan la temperatura, y otros están especializados en detectar el daño tisular y transmitir esa información como dolor. Lo fascinante es que las fibras nerviosas que detectan el frío son más rápidas que las fibras nerviosas que transmiten el dolor. Cuando aplicas frío sobre una zona dolorida, las señales de frío llegan al cerebro antes que las señales de dolor. Y el cerebro tiene una capacidad limitada para procesar información sensorial de una misma zona del cuerpo al mismo tiempo. Las señales de frío que llegan primero ocupan los canales de comunicación disponibles, dejando menos espacio para que las señales de dolor sean procesadas y percibidas conscientemente. Este fenómeno se conoce como la teoría de la compuerta del dolor y fue propuesta por primera vez por los científicos Ronald Melzack y Patrick Wall en 1965. Según esta teoría, existe una especie de compuerta en la médula espinal que regula cuánta información de dolor puede pasar hacia el cerebro en un momento dado. El frío cierra parcialmente esta compuerta, reduciendo la cantidad de señales dolorosas que logran atravesarla y llegar a la conciencia. Pero hay más. El frío intenso no solo bloquea la transmisión del dolor, sino que también reduce la velocidad a la que los nervios pueden disparar señales en primer lugar. Los nervios funcionan mediante impulsos eléctricos que viajan a lo largo de sus fibras. El frío ralentiza estos impulsos eléctricos de manera significativa. A temperaturas suficientemente bajas, los nervios del dolor simplemente no pueden funcionar con la eficiencia necesaria para transmitir señales intensas hacia el cerebro. Este efecto es temporal y completamente reversible. Cuando el tejido vuelve a su temperatura normal, los nervios recuperan su función completa y pueden transmitir dolor nuevamente si hay algo que lo justifique. El frío no daña los nervios ni los desensibiliza permanentemente. Simplemente los pone en pausa durante el tiempo que dura la aplicación del frío y un periodo adicional después de que el frío ha sido retirado. Los atletas profesionales conocen este efecto desde hace décadas y lo utilizan rutinariamente para poder continuar compitiendo, a pesar de lesiones que de otro modo los obligarían a detenerse. Los baños de hielo, después de competencias intensas, no son simplemente una tradición deportiva, sino una aplicación práctica de la ciencia del frío para manejar el dolor y acelerar la recuperación entre eventos. Pero no necesitas ser un atleta de élite para beneficiarte de este conocimiento. Cualquier persona con dolor crónico puede utilizar el frío como una herramienta para obtener alivio sin necesidad de medicamentos, que muchas veces tienen efectos secundarios problemáticos, especialmente cuando se usan durante periodos prolongados. El frío no crea dependencia ni tolerancia, no daña el hígado ni el estómago como muchos analgésicos farmacéuticos, no nubla la mente ni afecta la capacidad de funcionar normalmente. Los antiguos sanadores que usaban el frío para aliviar el dolor de sus pacientes no conocían la teoría de la compuerta ni entendían la velocidad diferencial de las fibras nerviosas, pero observaron los resultados consistentes de sus tratamientos y confiaron en lo que veían, aunque no pudieran explicarlo con el lenguaje de la neurociencia moderna. Ahora sabemos exactamente cómo funciona el interruptor del dolor que ellos descubrieron empíricamente hace miles de años, y este conocimiento nos permite utilizar el frío de manera más efectiva y confiada, sabiendo que no estamos simplemente siguiendo supersticiones antiguas, sino aplicando principios científicos bien establecidos. Pero el frío hacía algo más que bloquear el dolor. Los científicos descubrirían que también provocaba que el cuerpo produjera sus propios analgésicos naturales, de manera inmediata y poderosa. Capítulo 6.
la liberación de endorfinas. En la década de 1970, los científicos hicieron un descubrimiento que cambiaría para siempre nuestra comprensión del dolor y del placer. Encontraron que el cerebro humano produce sus propias sustancias analgésicas naturales, que son químicamente similares a la morfina y otros opioides, pero que son fabricadas internamente por el propio cuerpo sin necesidad de introducir nada desde afuera. Las llamaron endorfinas, una palabra que combina los términos endógeno, que significa producido internamente, y morfina, el analgésico más poderoso conocido hasta entonces. Las endorfinas resultaron ser mucho más que simples analgésicos. Además de bloquear el dolor, producen sensaciones de bienestar, euforia y calma profunda. Son responsables de lo que los corredores llaman la euforia del corredor, esa sensación de felicidad intensa que aparece después de ejercicio prolongado. También se liberan durante experiencias placenteras como comer chocolate, escuchar música que nos emociona o compartir momentos íntimos con personas que amamos. El descubrimiento de las endorfinas planteó una pregunta fascinante para los científicos. Si el cuerpo tiene la capacidad de producir sus propios analgésicos naturales, que son tan poderosos, o más que los medicamentos farmacéuticos, ¿qué estímulos pueden activar esta producción de manera controlada y predecible? La respuesta a esta pregunta vendría de un lugar inesperado. Vendría de Japón y de un médico que estaba buscando tratamientos para pacientes con artritis reumatoide severa. El doctor Toshima Yamauchi trabajaba en la década de 1970 con pacientes que sufrían dolor crónico debilitante causado por artritis y otras condiciones inflamatorias. Los tratamientos convencionales ofrecían alivio limitado y venían acompañados de efectos secundarios significativos, que muchas veces eran casi tan problemáticos como la enfermedad misma. Yamauchi buscaba alternativas y su búsqueda lo llevó a experimentar con temperaturas extremadamente frías aplicadas al cuerpo de manera controlada. Lo que Yamauchi descubrió fue extraordinario. Cuando exponía a sus pacientes a frío intenso durante periodos cortos, sus niveles de endorfinas en sangre aumentaban dramáticamente en cuestión de minutos. No se trataba de un aumento pequeño o marginal, sino de un incremento sustancial que producía efectos analgésicos medibles y significativos. El frío rápido e intenso activaba la producción de endorfinas de manera más efectiva que casi cualquier otro estímulo conocido. El mecanismo detrás de este efecto tiene sentido desde una perspectiva evolutiva. Durante millones de años, nuestros ancestros enfrentaron situaciones donde el frío extremo representaba una amenaza para la supervivencia. Caer en aguas heladas, quedar atrapado en una tormenta de nieve, o simplemente sobrevivir inviernos brutales sin calefacción moderna, eran experiencias comunes que requerían que el cuerpo respondiera de maneras específicas para maximizar las posibilidades de supervivencia. Una de esas respuestas era la liberación masiva de endorfinas. En una situación de frío extremo, el dolor y el malestar podrían paralizar a una persona, impidiéndole tomar las acciones necesarias para salvarse. Las endorfinas liberadas por el choque del frío permitían que la persona mantuviera la claridad mental y la capacidad de actuar a pesar de las condiciones adversas. Era un mecanismo de supervivencia grabado profundamente en nuestra biología durante millones de años de evolución. Este mismo mecanismo de supervivencia puede ser activado deliberadamente para obtener beneficios terapéuticos sin necesidad de estar en una situación de peligro real. Una ducha fría, una inmersión en agua helada o incluso la aplicación localizada de hielo pueden desencadenar la liberación de endorfinas y producir alivio del dolor junto con sensaciones de bienestar y energía renovada que persisten durante horas después de que el frío ha sido retirado. Los pacientes del Dr. Yamauchi reportaban no solo menos dolor después de sus tratamientos con frío,
sino también mejor estado de ánimo, más energía y una sensación general de vitalidad que no habían experimentado en años. Las endorfinas liberadas por el frío no solo bloqueaban el dolor, sino que producían un estado de bienestar que mejoraba significativamente la calidad de vida de personas que habían estado sufriendo durante mucho tiempo. Lo más importante de este descubrimiento es que las endorfinas producidas por el propio cuerpo no tienen los efectos secundarios problemáticos de los analgésicos farmacéuticos, no crean dependencia física como los opioides sintéticos, no dañan órganos internos con el uso prolongado, no nublan la mente ni interfieren con la capacidad de funcionar normalmente. Son la forma más limpia y segura de alivio del dolor que existe, porque son producidas por el mismo cuerpo que las necesita en las cantidades exactas que ese cuerpo requiere. Sebastian Kneipp no sabía nada sobre endorfinas cuando se sumergía en las aguas heladas del Danubio buscando, desesperadamente, una cura para su tuberculosis, pero experimentó sus efectos directamente cada vez que salía del agua sintiendo esa extraña euforia y esa energía renovada que lo convencían de que estaba en el camino correcto, a pesar de lo que todos los expertos le decían. Ahora entendemos científicamente lo que él experimentó intuitivamente. El frío activa la farmacia interna del cuerpo, liberando sustancias que alivian el dolor y producen bienestar, sin necesidad de comprar nada en una farmacia ni depender de sustancias fabricadas en un laboratorio. Pero el frío tenía aún más secretos por revelar. Los científicos pronto descubrirían que también tenía efectos profundos sobre el sistema inmunológico y la capacidad del cuerpo para defenderse de enfermedades. Capítulo 7. El sistema inmune. Despierta. El sistema inmunológico es el ejército silencioso que trabaja día y noche para protegernos de invasores que no podemos ver. Bacterias, virus, hongos y células cancerosas son detectados y destruidos constantemente por este sistema de defensa extraordinariamente complejo que patrulla cada rincón de nuestro cuerpo buscando amenazas. Cuando funciona correctamente, ni siquiera notamos su trabajo. Solo cuando falla o se debilita, nos damos cuenta de cuánto dependemos de él para mantenernos vivos y saludables. Durante décadas, los científicos creyeron que el sistema inmunológico funcionaba de manera automática, sin posibilidad de ser influenciado conscientemente por la persona que lo habitaba. Era como el latido del corazón o la digestión de los alimentos. Sucedía por sí solo y no había nada que pudiéramos hacer para mejorarlo o fortalecerlo más allá de evitar hábitos obviamente dañinos como fumar o beber en exceso. Esta creencia estaba a punto de ser desafiada de la manera más dramática posible. En el año 2011, un hombre holandés llamado Wim Hof se sometió voluntariamente a un experimento que los científicos consideraban imposible. Investigadores de la Universidad Radboud, en los Países Bajos, le inyectaron una endotoxina bacteriana que normalmente produce síntomas intensos de enfermedad, incluyendo fiebre alta, escalofríos, dolor de cabeza y malestar general. Estos síntomas son causados por la respuesta inflamatoria del sistema inmunológico ante lo que percibe como una invasión bacteriana peligrosa. Lo que sucedió desafió todo lo que la medicina moderna creía saber sobre el sistema inmunológico. Wim Hof, utilizando técnicas de respiración y exposición al frío que había desarrollado durante décadas, logró suprimir casi por completo la respuesta inflamatoria a la endotoxina, mientras que los sujetos de control desarrollaban todos los síntomas esperados. Hof mostró apenas una reacción mínima. Su cuerpo había respondido a la amenaza de manera controlada y precisa, sin la reacción exagerada que causa el malestar típico de la enfermedad.
Los científicos quedaron asombrados, pero escépticos. Quizás Wim Hof era simplemente un fenómeno genético único, una anomalía de la naturaleza que no podía ser replicada por personas normales. Para probar esta hipótesis, entrenaron a un grupo de voluntarios comunes en las técnicas de Hof durante solo 10 días. Luego repitieron el experimento, inyectando la endotoxina tanto al grupo entrenado como a un grupo de control sin entrenamiento. Los resultados fueron inequívocos. El grupo entrenado en las técnicas de exposición al frío y respiración mostró la misma capacidad de modular su respuesta inmunológica que Wim Hof, aunque en menor grado. Producían menos citoquinas inflamatorias, desarrollaban menos síntomas, se recuperaban más rápidamente. En solo 10 días de entrenamiento, personas completamente normales habían aprendido a influir conscientemente sobre un sistema que la ciencia consideraba completamente automático e incontrolable. El frío resultó ser uno de los componentes clave de esta capacidad. La exposición regular al frío entrena al sistema inmunológico de maneras que los científicos apenas están comenzando a comprender completamente. Aumenta la producción de glóbulos blancos, las células que combaten infecciones y destruyen invasores. Mejora la comunicación entre diferentes componentes del sistema inmunológico, permitiendo respuestas más coordinadas y efectivas. Y quizás lo más importante, enseña al sistema a responder de manera proporcionada, sin las reacciones exageradas que causan tanto daño en enfermedades autoinmunes y condiciones inflamatorias crónicas. Este efecto del frío sobre el sistema inmunológico explica algo que los médicos antiguos habían observado sin poder explicar. Hipócrates notó que sus pacientes tratados regularmente con agua fría parecían enfermarse menos frecuentemente que aquellos que no recibían estos tratamientos. Sebastian Kneipp observó el mismo fenómeno en los miles de pacientes que trató durante su vida. Las personas que se sometían regularmente a sus terapias de agua fría no solo mejoraban de sus condiciones actuales, sino que desarrollaban una resistencia general a las enfermedades que los protegía en el futuro. Ahora entendemos que lo que estos sanadores observaban era el fortalecimiento del sistema inmunológico producido por la exposición regular al frío. No era magia ni coincidencia ni efecto placebo. Era biología pura, respondiendo a un estímulo que ha sido parte de la experiencia humana durante millones de años de evolución en climas donde el frío era una realidad constante que había que enfrentar. El problema es que la vida moderna nos ha aislado casi completamente de este estímulo natural. Vivimos en casas con calefacción central. Nos transportamos en vehículos climatizados. Trabajamos en oficinas con temperatura controlada. Nuestros cuerpos casi nunca experimentan el frío real que experimentaron todos nuestros ancestros durante toda la historia humana hasta hace apenas unas pocas generaciones. Este aislamiento del frío puede estar contribuyendo al debilitamiento generalizado del sistema inmunológico que vemos en las poblaciones modernas. Las alergias, las enfermedades autoinmunes y las infecciones crónicas son más comunes hoy que nunca antes en la historia registrada. Quizás una parte de la explicación es que hemos eliminado de nuestras vidas un estímulo que el sistema inmunológico necesita para funcionar correctamente y mantenerse calibrado de manera óptima. La buena noticia es que nunca es tarde para reintroducir este estímulo en nuestras vidas. El sistema inmunológico responde al entrenamiento con frío a cualquier edad, y los beneficios pueden comenzar a notarse en cuestión de semanas de
práctica regular y consistente. Pero el sistema inmunológico no era el único sistema del cuerpo que respondía de maneras sorprendentes a la exposición al frío. Los científicos descubrirían que el frío también tenía efectos notables sobre las articulaciones dañadas por años de uso y desgaste. Capítulo 8. El frío y las articulaciones. Las articulaciones son las bisagras milagrosas que permiten el movimiento del cuerpo humano. Cada vez que caminas o levantas un brazo o giras la cabeza, decenas de articulaciones trabajan en coordinación perfecta, permitiéndote hacer cosas que das por sentadas hasta que algo comienza a fallar. Y para millones de personas en todo el mundo, algo ha comenzado a fallar. El dolor articular crónico es una de las condiciones más comunes y debilitantes que afectan a la humanidad, especialmente después de los 40 años, cuando el desgaste acumulado comienza a manifestarse de maneras que no pueden ignorarse. El Dr. Toshima Yamauchi no comenzó su investigación sobre el frío buscando fama científica ni premios académicos. Comenzó porque tenía pacientes sufriendo de artritis reumatoide severa, que no respondían a ningún tratamiento convencional disponible en aquella época. La artritis reumatoide es una enfermedad particularmente cruel donde el sistema inmunológico del cuerpo ataca por error las propias articulaciones, causando inflamación crónica, dolor intenso y destrucción progresiva del cartílago y el hueso. Los pacientes de Yamauchi vivían en agonía constante, y él estaba determinado a encontrar algo que pudiera ayudarlos. Su experimentación con temperaturas extremadamente frías comenzó de manera casi accidental. Había leído sobre los efectos del frío en la literatura médica antigua, y decidió probar exponiendo a sus pacientes a cámaras enfriadas a temperaturas de hasta 110 grados bajo cero durante periodos muy cortos, de 2 a 3 minutos. Los resultados que observó lo dejaron asombrado y cambiaron la dirección de toda su carrera médica. Los pacientes que entraban a la cámara de frío con dolor severo salían con alivio significativo que duraba horas y a veces días. La hinchazón de sus articulaciones disminuía visiblemente. La rigidez matutina que los atormentaba cada día se reducía notablemente. Y lo más importante, la progresión de la enfermedad parecía ralentizarse en aquellos que recibían tratamientos regulares con frío durante períodos prolongados de varias semanas o meses. Yamauchi documentó cuidadosamente sus observaciones y publicó sus resultados en revistas médicas japonesas a finales de la década de 1970. Otros investigadores en Europa y Estados Unidos comenzaron a replicar sus experimentos y encontraron resultados similares. El frío extremo aplicado de manera controlada producía beneficios reales y medibles para pacientes con diversas condiciones articulares que no habían respondido a tratamientos convencionales. Pero quizás la historia más extraordinaria relacionada con el frío y las articulaciones no vino de un laboratorio, sino de un accidente en las montañas. Un paciente con artritis severa de rodilla se perdió durante una excursión de invierno y pasó varias horas expuesto a temperaturas bajo cero antes de ser rescatado. Los médicos que lo atendieron esperaban encontrar daños por congelación y complicaciones severas. Lo que encontraron los dejó perplejos. El paciente reportó que el dolor crónico de rodilla que lo había atormentado durante años había desaparecido casi por completo después de su exposición accidental al frío extremo. La mejoría persistió durante semanas después del incidente,
y aunque eventualmente el dolor regresó, nunca volvió a ser tan intenso como antes de su aventura involuntaria en la nieve. Su cuerpo había experimentado algo durante esas horas de frío que había producido un cambio duradero en el estado de sus articulaciones dañadas. Este caso anecdótico llevó a investigadores a estudiar más sistemáticamente los efectos del frío sobre el cartílago articular y los tejidos circundantes. Descubrieron que el frío no solo reducía la inflamación temporalmente, sino que también parecía tener efectos sobre las células mismas que componen la articulación. Los condrocitos, las células responsables de mantener el cartílago sano, respondían al frío de maneras que favorecían la reparación y la regeneración en lugar de la degeneración continua. También encontraron que el frío mejoraba la viscosidad del líquido sinovial, la sustancia que lubrica las articulaciones y permite que los huesos se deslicen suavemente uno contra otro. Con la edad y el desgaste, este líquido tiende a volverse menos efectivo como lubricante, causando fricción, dolor y daño adicional al cartílago. El frío parecía ayudar a restaurar algunas de las propiedades lubricantes de este líquido vital, proporcionando alivio mecánico, además de los beneficios antiinflamatorios y analgésicos. Para las personas mayores de 50 años que sufren de dolor articular crónico, esta información representa una esperanza real. No estamos hablando de tratamientos experimentales costosos ni de medicamentos con largas listas de efectos secundarios potenciales. Estamos hablando de algo tan simple y accesible como el agua fría aplicada de manera regular y consistente sobre las articulaciones afectadas. Hipócrates recomendaba inmersiones en agua fría del mar para sus pacientes con dolores articulares hace más de 2000 años. Los baños termales de la antigua Roma incluían siempre piscinas de agua fría, además de las famosas aguas calientes. Sebastián Kneipp trataba a cientos de pacientes con problemas articulares usando sus técnicas de hidroterapia fría. Todos ellos observaron resultados positivos que ahora la ciencia moderna puede explicar y validar. Tu cuerpo tiene la capacidad de reparar y mantener tus articulaciones mucho mejor de lo que probablemente crees, pero necesita las señales correctas para activar estos procesos de reparación. El frío es una de esas señales que hemos eliminado de nuestras vidas modernas y que nuestras articulaciones extrañan aunque no sepamos conscientemente que nos falta algo importante. Pero las articulaciones no eran el único aspecto de la vitalidad física que respondía al frío. Los científicos descubrirían que el frío también tenía efectos sorprendentes sobre los niveles de energía y la claridad mental. Capítulo 9. El frío y la energía. Hay una experiencia que cualquier persona que se haya sumergido en agua fría conoce íntimamente. Esa sensación de estar completamente despierto y vivo que aparece inmediatamente después de que el shock inicial del frío comienza a ceder. Los ojos se abren más. La mente se aclara como si una niebla se hubiera disipado de repente. El cuerpo entero parece vibrar con una energía que no estaba presente momentos antes. Es una sensación difícil de describir con palabras, pero inconfundible para quien la ha experimentado directamente. Durante mucho tiempo, esta sensación fue descartada como simplemente el resultado del shock y la adrenalina. Una respuesta de supervivencia primitiva que no tenía mayor significado más allá de la reacción instintiva del cuerpo ante lo que percibía como una amenaza potencial. Pero,
Los científicos que estudiaban los efectos del frío descubrieron que había mucho más sucediendo bajo la superficie de esta experiencia aparentemente simple. Cuando el cuerpo es expuesto al frío, el sistema nervioso simpático se activa de manera inmediata y poderosa. Este es el sistema responsable de la respuesta de lucha o huida que ha mantenido vivos a los seres humanos durante millones de años de evolución. Cuando se activa, libera una cascada de sustancias químicas que preparan al cuerpo para la acción, incluyendo adrenalina, noradrenalina y cortisol. Estas sustancias aumentan la frecuencia cardíaca, dilatan las vías respiratorias, agudizan los sentidos y movilizan reservas de energía, almacenadas para uso inmediato. Pero lo que hace especial a la activación producida por el frío es que ocurre sin una amenaza real que requiera lucha o huida. El cuerpo se prepara para la acción, pero no hay ningún depredador del cual escapar ni ningún enemigo contra el cual pelear. Toda esa energía movilizada queda disponible para ser utilizada en cualquier actividad que la persona elija realizar. Es como cargar completamente la batería de un dispositivo electrónico. La energía está ahí lista para ser usada en lo que sea que necesites hacer. Los estudios científicos han confirmado que la exposición regular al frío aumenta los niveles basales de noradrenalina en el cerebro de manera significativa y duradera. La noradrenalina es un neurotransmisor crucial para la atención, la concentración y el estado de alerta. Las personas con niveles bajos de noradrenalina tienden a sentirse fatigadas, distraídas y mentalmente nubladas. Las personas con niveles óptimos se sienten enfocadas, energizadas y mentalmente claras. Este aumento en la noradrenalina explica por qué tantas personas que adoptan la práctica de las duchas frías o los baños de hielo reportan mejoras dramáticas en su energía diaria y su claridad mental. No están imaginando los efectos ni experimentando un placebo elaborado. Están experimentando cambios reales en la química de su cerebro, producidos por un estímulo que ha sido parte de la experiencia humana durante toda nuestra historia evolutiva, hasta hace muy poco tiempo. La vida moderna nos ha convertido en criaturas de temperatura controlada que rara vez experimentamos variaciones significativas en nuestro ambiente térmico. Pasamos del hogar climatizado al autoclimatizado, a la oficina climatizada, y de vuelta sin que nuestros cuerpos enfrenten jamás el desafío de adaptarse a temperaturas fuera de un rango muy estrecho de confort. Esta comodidad constante tiene un precio que pagamos en forma de sistemas nerviosos adormecidos y niveles de energía crónicamente bajos. Nuestros ancestros no tenían este problema. Enfrentaban el frío regularmente como parte inevitable de sus vidas diarias. Sus sistemas nerviosos estaban constantemente estimulados por variaciones de temperatura que mantenían activos los mecanismos de adaptación y producción de energía. Sus cuerpos sabían cómo generar vitalidad porque eran desafiados regularmente a hacerlo por las condiciones de su ambiente natural. La fatiga crónica que afecta a tantas personas en el mundo moderno puede estar relacionada en parte con esta falta de estímulos térmicos variados. Nuestros cuerpos fueron diseñados para funcionar en un mundo donde el frío era una realidad regular que había que enfrentar y superar. Al eliminar este desafío, hemos eliminado también uno de los estímulos que mantienen funcionando correctamente nuestros sistemas de producción de energía. La buena noticia es que estos sistemas responden rápidamente cuando volvemos a introducir el estímulo del frío en nuestras vidas.
muchas personas reportan mejoras notables en sus niveles de energía después de solo 1 o 2 semanas de exposición regular al frío. No se necesitan cámaras criogénicas costosas ni equipos especializados. Una ducha fría de 2 o 3 minutos cada mañana puede ser suficiente para despertar sistemas que han estado dormidos durante años o décadas de vida confortable pero térmicamente monótona. Los monjes tibetanos que practican una técnica llamada tummo han demostrado capacidades extraordinarias para generar calor interno, incluso en condiciones de frío extremo. Pueden secar sábanas mojadas envueltas alrededor de sus cuerpos, usando solo su calor metabólico mientras meditan en temperaturas bajo cero. Esta capacidad que parece sobrenatural es simplemente el resultado de entrenar sistemáticamente los mecanismos de generación de energía que todos poseemos, pero que la mayoría de nosotros nunca desarrollamos por falta de necesidad aparente. No necesitas convertirte en un monje tibetano para beneficiarte de este conocimiento. Simplemente necesitas reintroducir el frío en tu vida de manera gradual y consistente para despertar capacidades de generación de energía que tu cuerpo ya posee, pero que han estado dormidas esperando el estímulo correcto para activarse nuevamente. Pero la energía no era el único regalo metabólico que el frío tenía para ofrecer. Los científicos descubrirían que el frío también tenía efectos profundos sobre cómo el cuerpo procesa y almacena las calorías que consumimos. Capítulo 10. El frío y el metabolismo. Dentro de tu cuerpo existen 2 tipos de grasa completamente diferentes que cumplen funciones opuestas. La mayoría de las personas solo conocen un tipo, la grasa blanca, que es el tejido que se acumula alrededor de la cintura, los muslos y otras áreas cuando consumimos más calorías de las que gastamos. Esta grasa es esencialmente un depósito de energía almacenada para tiempos de escasez que en el mundo moderno de abundancia alimentaria rara vez llegan. Pero hay otro tipo de grasa que la ciencia apenas comenzó a comprender en las últimas décadas y que cambia completamente nuestra visión de cómo el cuerpo regula su peso y su temperatura. Se llama grasa parda o tejido adiposo marrón, y su función no es almacenar energía, sino quemarla. Mientras que la grasa blanca guarda calorías para después, la grasa parda las consume activamente para generar calor. Está llena de mitocondrias, las pequeñas fábricas de energía dentro de las células que le dan su color oscuro característico, y tiene una capacidad extraordinaria para convertir la energía almacenada en calor corporal sin necesidad de actividad muscular ni ejercicio de ningún tipo. Durante mucho tiempo, los científicos creyeron que la grasa parda solo existía en cantidades significativas en los bebés recién nacidos. Los bebés no pueden tiritar para generar calor, porque sus músculos no están suficientemente desarrollados. En su lugar, dependen de la grasa parda para mantener su temperatura corporal estable, en un mundo que es significativamente más frío que el útero del cual acaban de salir. Se asumía que esta grasa desaparecía durante la infancia y que los adultos no la poseían en cantidades relevantes. Esta suposición resultó ser completamente equivocada. En el año 2009, investigadores utilizando tecnología de imagen avanzada descubrieron que los adultos sí tienen grasa parda activa, especialmente en áreas alrededor del cuello, los hombros y la columna vertebral. Más importante aún, descubrieron que la cantidad de grasa parda activa varía enormemente entre individuos y que uno de los factores principales que determina cuánta grasa parda tiene una persona es su exposición regular al frío.
Las personas que viven en climas fríos o que se exponen regularmente a bajas temperaturas tienen significativamente más grasa parda activa que las personas que viven en ambientes constantemente cálidos y controlados. Y esta diferencia tiene consecuencias importantes para el metabolismo y la regulación del peso corporal. La grasa parda quema calorías constantemente para generar calor, lo que significa que las personas con más grasa parda activa tienen un metabolismo más alto y queman más calorías incluso cuando están en reposo, sin hacer absolutamente nada. Los estudios han mostrado que la exposición regular al frío puede aumentar la cantidad y la actividad de la grasa parda en adultos en cuestión de semanas. El cuerpo responde al desafío del frío creando más de este tejido especializado en quemar calorías para asegurarse de poder mantener la temperatura corporal estable ante futuras exposiciones. Es un ejemplo perfecto de cómo el cuerpo se adapta a los desafíos que enfrenta, volviéndose más capaz de manejarlos con el tiempo. Este descubrimiento tiene implicaciones profundas para el problema de la obesidad que afecta a cientos de millones de personas en el mundo moderno. Parte de la razón por la cual tantas personas luchan por mantener un peso saludable puede ser que sus cuerpos simplemente no están quemando calorías de manera eficiente porque nunca son desafiados por el frío. Sus sistemas de generación de calor están esencialmente dormidos por falta de uso en ambientes donde la temperatura es siempre perfectamente confortable. Los trabajadores que laboran en ambientes fríos como cámaras frigoríficas o exteriores durante el invierno tienen tasas de obesidad significativamente más bajas que los trabajadores de oficina que pasan sus días en ambientes climatizados. Esta diferencia persiste incluso cuando se controlan otros factores como la dieta y el nivel de actividad física. El frío por sí mismo parece tener un efecto protector contra la acumulación excesiva de grasa corporal. Pero el efecto del frío sobre el metabolismo va más allá de simplemente activar la grasa parda. La exposición al frío también aumenta la sensibilidad a la insulina, lo que significa que el cuerpo procesa los azúcares de la sangre de manera más eficiente. Mejora el perfil de lípidos en sangre, reduciendo los triglicéridos y aumentando el colesterol bueno, y estimula la producción de adiponectina, una hormona que regula el metabolismo de la glucosa y la descomposición de ácidos grasos. Nuestros ancestros nunca tuvieron epidemias de obesidad, a pesar de que cuando tenían acceso a comida abundante, comían tanto como podían. Sus cuerpos estaban constantemente desafiados por el frío y sus sistemas metabólicos funcionaban a toda capacidad, quemando eficientemente las calorías que consumían. El frío era el regulador natural que mantenía sus cuerpos en equilibrio energético sin necesidad de contar calorías ni seguir dietas restrictivas. La solución a los problemas metabólicos modernos puede no estar en dietas cada vez más complicadas ni en suplementos milagrosos promocionados en comerciales nocturnos. Puede estar en algo tan simple como reintroducir el frío en nuestras vidas de manera regular y consistente, no como castigo ni como tortura, sino como el estímulo natural que nuestros cuerpos necesitan para funcionar de la manera en que fueron diseñados durante millones de años de evolución en un mundo donde el frío era inevitable. Tu metabolismo está esperando ser despertado. Las mitocondrias de tu grasa parda están listas para encenderse y comenzar a quemar calorías si tan solo les das la señal correcta. Esa señal es el frío que has estado evitando toda tu vida, sin saber que al hacerlo
estabas apagando uno de los sistemas más poderosos de regulación de peso que tu cuerpo posee naturalmente. Pero conocer todos estos beneficios del frío no sirve de nada si no sabemos cómo aplicarlo de manera práctica y segura en nuestra vida cotidiana. Capítulo 11. El método ancestral. Todo el conocimiento que hemos explorado hasta ahora no tiene ningún valor si permanece como información abstracta en tu mente sin traducirse en acciones concretas que puedas incorporar a tu vida diaria. Los egipcios, los griegos, los romanos, Sebastian Kneipp y todos los sanadores que utilizaron el frío durante miles de años no escribieron tratados filosóficos sobre sus beneficios teóricos. Desarrollaron métodos prácticos que cualquier persona pudiera aplicar para obtener resultados reales. Es momento de que aprendas estos métodos ancestrales adaptados para la vida moderna. El primer método, y el más accesible para cualquier persona, es la ducha fría. No necesitas equipo especial ni preparación elaborada. Simplemente tienes acceso a agua fría en tu propia casa cada día. El método más efectivo para comenzar es terminar tu ducha habitual con agua caliente y luego gradualmente reducir la temperatura hasta que esté completamente fría durante los últimos 2 o 3 minutos. Este enfoque permite que tu cuerpo se adapte gradualmente al frío sin el shock extremo que puede ser contraproducente para principiantes. La clave está en la respiración. Cuando el agua fría toca tu piel, tu primer instinto será contener la respiración o respirar de manera rápida y superficial. Debes resistir este impulso y en su lugar respirar de manera lenta, profunda y controlada. Inhala profundamente por la nariz, llenando completamente tus pulmones, y exhala lentamente por la boca. Esta respiración controlada activa el sistema nervioso parasimpático que contrarresta la respuesta de estrés y permite que tu cuerpo se adapte al frío de manera más efectiva. El segundo método es la inmersión en agua fría, que era el preferido por Hipócrates y los sanadores griegos. Si tienes acceso a una bañera, puedes llenarla con agua fría y sumergirte durante períodos que van desde 30 segundos para principiantes hasta varios minutos para personas más experimentadas. El agua de la llave en la mayoría de los hogares está entre 10 y 15 grados centígrados, lo cual es suficientemente fría para producir los efectos terapéuticos que hemos descrito sin ser peligrosamente extrema. Si tienes acceso a un cuerpo de agua natural como un lago, un río o el mar, tienes la oportunidad de practicar exactamente como lo hacían nuestros ancestros. El agua natural tiene una calidad diferente al agua del grifo, que muchas personas encuentran más vigorizante y terapéutica. Sebastian Kneipp insistía en que el agua del Danubio tenía propiedades que el agua estancada no poseía, y aunque no podía explicar científicamente por qué su observación empírica coincide con los reportes de muchos practicantes modernos. El tercer método son las compresas frías aplicadas localmente, que era el preferido por los médicos egipcios, descritos en el papiro Edwin Smith. Este método es especialmente útil para tratar dolor o inflamación en áreas específicas del cuerpo sin exponer todo el organismo al frío. Simplemente sumerges una toalla o paño en agua fría, lo escurres ligeramente y lo aplicas sobre el área afectada durante 10 a 20 minutos. Puedes repetir esto varias veces al día, según sea necesario para obtener alivio. Para las articulaciones doloridas, puedes crear un método más intenso, congelando agua en vasos de plástico, y luego usando el hielo resultante para masajear directamente la articulación afectada. El movimiento circular del hielo sobre la piel
produce un efecto terapéutico más profundo que simplemente aplicar una compresa estática. Este método fue utilizado por los entrenadores de atletas durante décadas antes de que la crioterapia moderna se volviera popular con sus cámaras costosas y su tecnología elaborada. La frecuencia y la consistencia son más importantes que la intensidad. Es mejor exponerte al frío de manera moderada todos los días que someterte a frío extremo una vez por semana. Tu cuerpo se adapta y mejora su respuesta al frío con la práctica regular. Los beneficios se acumulan con el tiempo, a medida que tus sistemas de adaptación se fortalecen y se vuelven más eficientes en su respuesta. El momento del día también importa. Muchos practicantes encuentran que la exposición al frío por la mañana produce los mejores efectos sobre la energía y la claridad mental que duran todo el día. La activación del sistema nervioso simpático y la liberación de noradrenalina que produce el frío matutino funcionan como un despertador natural que no crea dependencia ni efectos secundarios negativos como la cafeína. Hay algunas precauciones importantes que debes tener en cuenta. Si tienes problemas cardíacos diagnosticados, debes consultar con tu médico antes de comenzar cualquier práctica de exposición al frío. El frío produce cambios en la presión arterial y la frecuencia cardíaca que pueden ser problemáticos para personas con ciertas condiciones cardiovasculares. También debes evitar el frío extremo si estás embarazada o si tienes el síndrome de Raynaud, que afecta la circulación en las extremidades. Comienza siempre de manera gradual, sin importar cuán saludable te sientas. Tu cuerpo necesita tiempo para desarrollar los mecanismos de adaptación que harán que la exposición al frío sea segura y beneficiosa a largo plazo. Forzar demasiado al principio puede producir respuestas de estrés excesivas que contrarrestan los beneficios que estás buscando obtener. Los métodos que nuestros ancestros desarrollaron durante miles de años no requerían tecnología costosa ni conocimientos especializados. Requerían simplemente la voluntad de enfrentar el frío de manera regular y la paciencia de permitir que el cuerpo se adapte y fortalezca con el tiempo. Estos mismos métodos están disponibles para ti hoy exactamente como lo estuvieron para Hipócrates hace 2400 años. Tu cuerpo ya sabe cómo responder al frío. Ha estado haciéndolo durante millones de años de evolución humana. Solo necesitas darle la oportunidad de recordar lo que nunca debió olvidar. Pero queda una pregunta final que debemos abordar. Si el frío es tan poderoso y beneficioso, ¿para qué fue olvidado y reemplazado por tratamientos menos efectivos y más costosos? Capítulo 12. El secreto que la medicina moderna olvidó. A lo largo de este viaje hemos recorrido más de 4500 años de historia, desde los médicos egipcios que documentaron el poder del frío en papiros antiguos, hasta los científicos modernos que han confirmado sus mecanismos con tecnología de punta. Hemos conocido a Hipócrates observando a los pescadores del Egeo, a Sebastian Kneipp sumergiéndose en el Danubio helado para salvar su propia vida, a Wim Hof demostrando ante científicos escépticos que el sistema inmunológico puede ser controlado conscientemente. La evidencia es abrumadora y consistente a través de milenios y culturas diferentes. El frío sana. Entonces surge una pregunta inevitable que quizás te has estado haciendo durante todo este tiempo. Si el frío es tan efectivo para reducir la inflamación, aliviar el dolor, liberar endorfinas, fortalecer el sistema inmunológico, regenerar articulaciones,
aumentar la energía y mejorar el metabolismo. ¿Por qué no es parte central de la medicina moderna? ¿Por qué tu médico no te receta duchas frías en lugar de pastillas antiinflamatorias? ¿Por qué los hospitales no tienen salas de crioterapia junto a las farmacias? La respuesta es incómoda, pero necesaria de escuchar. El frío no puede ser patentado. No puede ser embotellado y vendido con un margen de ganancia. No requiere receta médica ni visitas repetidas al consultorio. No genera ingresos recurrentes para ninguna industria. Es gratuito, abundante y accesible para cualquier persona, en cualquier lugar del mundo, sin necesidad de intermediarios que se beneficien de su distribución. La medicina moderna no evolucionó en el vacío. Evolucionó dentro de un sistema económico donde los tratamientos más rentables tienden a recibir más investigación, más promoción y más adopción que los tratamientos que no generan ganancias significativas para nadie. Esto no significa que exista una conspiración malvada para ocultar el poder del frío. Significa simplemente que los incentivos económicos del sistema no favorecen la promoción de terapias que no pueden monetizarse efectivamente. Un medicamento antiinflamatorio puede costar centavos producirlo y venderse por decenas de dólares, generando ganancias que financian más investigación, más marketing y más influencia sobre la práctica médica. Una ducha fría no genera ninguna ganancia para nadie, excepto para la persona que la toma en forma de mejor salud y menor necesidad de tratamientos costosos en el futuro. Desde una perspectiva puramente económica, el frío es un competidor inconveniente para industrias que facturan cientos de miles de millones de dólares anuales. Pero hay otra razón más profunda por la cual el frío fue abandonado. Requiere participación activa y voluntad de enfrentar incomodidad temporal. En una cultura que valora la comodidad por encima de casi todo lo demás y que busca soluciones que no requieran esfuerzo ni sacrificio, el frío parece primitivo e innecesariamente difícil. Es mucho más fácil tomar una pastilla que no requiere ningún esfuerzo que pararse bajo agua fría enfrentando la resistencia natural del cuerpo ante lo que percibe como una amenaza. Esta preferencia por la comodidad tiene un costo que pagamos en forma de cuerpos debilitados, sistemas inmunológicos disfuncionales y dependencia crónica de intervenciones externas para problemas que nuestros cuerpos podrían resolver por sí mismos si les diéramos las herramientas adecuadas. Hemos intercambiado fortaleza por comodidad y estamos pagando el precio en forma de epidemias de enfermedades crónicas que nuestros ancestros más expuestos al frío rara vez experimentaban. El conocimiento que has recibido en este audiolibro te devuelve algo que te fue quitado sin tu consentimiento. Te devuelve el poder de influir sobre tu propia salud de maneras que no dependen de comprar productos ni de visitar expertos. Te devuelve una herramienta de sanación que ha funcionado durante miles de años y que seguirá funcionando mientras existan cuerpos humanos capaces de responder al frío como la evolución los diseñó para hacerlo. No estoy sugiriendo que abandones la medicina moderna ni que rechaces tratamientos que pueden salvarte la vida cuando los necesitas. La medicina tiene su lugar y ha logrado avances extraordinarios que sería absurdo ignorar. Lo que estoy sugiriendo es que complementes esos tratamientos con una práctica ancestral que puede potenciar tu capacidad natural de sanación y reducir tu dependencia de intervenciones externas para problemas que tu cuerpo puede manejar por sí mismo con el estímulo correcto. El interruptor de sanación
siempre ha estado dentro de ti. No fue instalado por ningún médico ni farmacéutica. Fue instalado por millones de años de evolución en un planeta donde el frío era una realidad constante que había que enfrentar para sobrevivir. Ese interruptor no ha desaparecido solo porque ahora vivimos en ambientes climatizados. Simplemente está esperando ser activado por alguien que tenga el conocimiento y la voluntad de usarlo. Hipócrates lo sabía hace 2400 años. Los egipcios lo sabían 1000 años antes que él. Sebastian Kneipp lo redescubrió cuando los médicos de su época le dijeron que iba a morir. Wim Hof lo demostró ante científicos que creían que era imposible. Y ahora tú también lo sabes. La pregunta ya no es si el frío funciona. La ciencia ha respondido esa pregunta de manera definitiva. La pregunta ahora es, ¿qué vas a hacer con este conocimiento? Puedes guardarlo como una curiosidad interesante que escuchaste una vez y luego olvidaste. O puedes convertirlo en una práctica diaria que transforme tu relación con tu propio cuerpo y su capacidad de sanarse a sí mismo. El frío está esperando. El interruptor está listo. La decisión de activarlo es solamente tuya.